A través de los siguientes ejercicios vamos a aprender a utilizar los operadores dentro de una fórmula. Como habíamos dicho en la sesión anterior, vamos a ir viendo parte por parte de las fórmulas, cómo se utilizan de manera práctica. Y en este caso vamos a empezar con los operadores aritméticos. Como podemos observar, en este ejercicio se nos pide en cada columna establecer un tipo de operador que nos ayude a realizar una operación. Tenemos en la columna A y en la columna B los datos que vamos a utilizar. Y en cada una de las demás columnas tenemos el tipo de fórmula que necesitamos aplicar. Toda fórmula que se utiliza en Excel siempre tiene que iniciar con el símbolo igual. Entonces nos vamos a ubicar acá en C2. Presionamos el igual, que sería la combinación de Shift más el número 9. Y ahora vamos a seleccionar la celda donde se encuentra escrito nuestro primer valor, en este caso en A2. Habiendo puesto el igual, seleccionamos A2 y como vemos acá nos aparece ya como una referencia. Es el nombre de la celda A2, pero aquí la tenemos como referencia dentro de la fórmula. Ahora aquí estamos trabajando con el operador de suma. Entonces presionamos en nuestro teclado el más y ahora damos clic sobre B2. De esta manera hemos hecho la primera fórmula sencilla donde estamos sumando el 33, que es el contenido de A2, más 86, que es el contenido de B2. Una vez tenemos esa fórmula realizada, presionamos Enter en nuestro teclado y como observamos, tenemos el resultado. La suma es 119. Pero al observar acá en nuestra barrita de fórmula, prevalece siempre la fórmula que hicimos para obtener este resultado. Porque realmente los datos que ingresamos en esta celda son los que se muestran en nuestra barra de fórmula. Ahora, como ya hemos hecho la primera operación y sabemos que el resto va a ser igual, no es necesario irlo haciendo uno a uno en cada una de las celdas, sino que tenemos una forma rápida de pasar la información. Como estamos trabajando con referencias, si ustedes recuerdan, en la parte introductoria de las fórmulas y funciones vimos que existen tres tipos de referencia. En este caso, estamos trabajando con referencias relativas. Entonces, ellas al pasar la fórmula hacia abajo van a cambiar. Lo que es A2 va a pasar a ser A3 y así sucesivamente A4, A5. Y lo que era B2 va a pasar a ser B3, B4, B5 y así sucesivamente. Entonces la manera de pasar esta fórmula a los demás campos es posicionándonos en la esquina de la celda que acabamos de establecer como fórmula. Y acá con este cursor que es una cruz negra, mantenemos clic apretado y arrastramos hacia abajo hasta llegar al último ejercicio. Soltamos y ahí ya se aplicó la fórmula en cada una de las celdas. Y como podemos observar en nuestra barrita de fórmula, ahí va cambiando. Quiere decir que la operación está bien realizada. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el siguiente ejercicio en la columna D. Para este caso se nos pide hacer una resta. Entonces iniciamos igual. Primeramente el símbolo igual. A2 menos B2. Presionamos Enter. Ahí tenemos el resultado, nos ubicamos en la celda. Y otra manera también de hacerlo es, en vez de arrastrarlo, es dando doble clic rápido en la esquina. Entonces automáticamente se aplica hasta el último dato, hasta el final de nuestra tabla. Y ya tenemos todos los resultados con el operador de resta. Con multiplicación, vamos a lo mismo. Igual a 2 por B2. Damos Enter y arrastramos los demás datos. Vamos a hacer los otros un poquito más rápido porque ya sabemos cuál es la operación. Y arrastramos hacia abajo. Y por último, en el caso de multiplicación con porcentaje, sería igual a 2 por el 20. Y en este caso escribimos directamente el símbolo de porcentaje porque es una fórmula, no es un número que va a quedar registrado en la celda. Entonces, al ser una fórmula así, tenemos que agregar el símbolo. Vemos que aquí estamos mezclando referencias, operadores y constantes. En este caso, este 20% va a prevalecer para todos los valores hacia abajo. Damos Enter. Aquí en este caso, tenemos que arrastrar hacia abajo y una vez que hemos hecho esto, vamos a aplicarle el formato de celda que le corresponde, que en este caso tendría que quedar como porcentaje.
Entonces por acá arriba en el formato de celda tenemos el estilo porcentual. Simplemente se lo aplicamos y ya tenemos, ¿verdad? Ahí el resultado. Recordemos de que en el caso de los porcentajes es importante de que detallemos el símbolo, ¿verdad? Que estamos utilizando, por lo cual siempre tiene que ir ahí reflejado. Muy bien, vamos a pasar ahora a los siguientes ejercicios que son ya más prácticos, aplicados a acá, resultados reales. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer la comparación o la variación, mejor dicho, de un año u otro con respecto a las ventas. ¿Cuál es la diferencia entre un año y el otro en ventas? ¿Cuánto se vendió? ¿Se vendió más? ¿Se vendió menos? Entonces, ¿qué operador vamos a utilizar? En este caso, vamos a hacerlo con una resta. Sería igual el año 2019 menos lo que se vendió en el 2018. Vamos a ver si hubo aumento o hubo disminución en la cantidad de venta en los diferentes servicios. Le damos Enter y ahí tenemos que se vendieron 622 córdobas más que el año anterior. Aplicamos esta fórmula al resto, presionando doble clic en la esquina y ahí vemos que en algunos años se vendió menos que el año anterior y en otros se vendió más. Pasemos al siguiente ejercicio. Acá se nos piden sacar el subtotal de cierto producto en base a la cantidad vendida y el precio unitario. Sacar el impuesto del 15% a ese subtotal y luego el total general por la venta total completa. Empecemos con el subtotal. En este caso sería la multiplicación. Siempre iniciamos con el igual. La multiplicación de la cantidad vendida por el precio unitario. ¿Cuánto vale cada producto? Le damos Enter y ahí tenemos el subtotal. Lo aplicamos a todo lo demás. El IVA es el 15% del subtotal. En este caso tendríamos que utilizar una multiplicación. Entonces sería igual el subtotal por el 15%. Damos Enter y ahí tenemos la cantidad, la aplicamos al resto. Y ahora el total a pagar o el total general sería igual la suma de este subtotal más el IVA que acabamos de calcular. Sumamos esas dos cantidades, damos Enter y vemos que esa persona va a pagar esa cantidad por el servicio o producto prestado. Aplicamos a todo lo demás y listo. La ventaja de trabajarlo de esta manera es que si por algún dado caso la persona lleva más producto o el precio unitario varía, entonces todo lo demás automáticamente va a variar porque está con referencia. Por ejemplo, veamos aquel caso. Aquí esta persona llevaba 2 productos, pero ¿qué hay si decide llevar 10? Doy Enter y vemos. Cambió el subtotal, el IVA y el total también porque esto está tomado de la primera celda A2. Entonces, esa es la manera en que podemos trabajar los operadores y las referencias en este caso. Pasemos al tercer y último ejercicio. Acá nos está pidiendo que calculemos el porcentaje total vendido de este grupo de vendedores y cuánto aportó cada uno de ellos. Entonces, tenemos que sacar la diferencia entre cada mes y ese porcentaje de diferencia. Entonces, en este caso, ya la operación de la diferencia la sabemos hacer, que sería el igual, las ventas de febrero menos las ventas de enero. Y ahí tenemos. Vemos que en febrero se vendió menos que en enero. Aplicamos esa fórmula al resto. Ya lo tenemos, porque aquí van cambiando todas, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuánto es ese porcentaje de diferencia negativa que vamos a tener. En este punto me gustaría que tomaran nota de cómo se sacan porcentajes de dos cantidades al compararlas. Siempre va a ser una división la que vamos a hacer para sacar porcentajes. En este caso sería la división de esa diferencia entre el mes final, el mes que estamos comparando, en este caso con las ventas de enero, por eso es que es una diferencia negativa. Entonces vamos a hacer la operación acá en el porcentaje de diferencia que yo quiero, igual, y seleccionamos la diferencia calculada entre el mes que estamos comparando. Le damos Enter, arrastramos hacia abajo y ahí tenemos las diferencias en porcentaje. Es aplicarle, ¿verdad?, el símbolo que corresponde. Por eso es importante que siempre tengamos en cuenta los símbolos para que se pueda identificar qué es lo que estamos calculando. Muy bien, entonces de esta manera hemos visto cómo aplicar los operadores aritméticos
Más adelante simplemente vamos a ver cómo comprobar que nuestras operaciones están bien hechas. Ahorita solo estamos practicando la aplicación de operadores. Hay una manera de revisar si realmente la operación que estamos haciendo la estamos aplicando bien. Porque de nada sirve que nosotros apliquemos las operaciones con operadores si al final el resultado que estamos recibiendo no es de confianza. Entonces, nosotros tenemos que saber que la operación que hicimos es la correcta, que estamos trabajando de manera adecuada. Así que en las próximas sesiones, una vez que hayamos visto los distintos operadores, vamos a ver la manera de comprobar nuestras operaciones. En la próxima sesión vamos a trabajar con otros operadores, otras partes de la fórmula y vamos a continuar ampliando nuestro conocimiento de fórmulas y funciones.